Bueno, pues vamos a comenzar con el siguiente de los casos, el segundo de los casos en esta serie de vídeos que estamos haciendo, que se llama El delito en 7 casos. Quiero hacer, sin embargo, dos aclaraciones previas. La primera es que bueno, estos son casos que son supuestos modificados y que por tanto no se corresponden exactamente con los casos o los supuestos o las resoluciones judiciales o los supuestos académicos inventados previos, sino que están modificados ad hoc. El segundo es que para lo que sirven estas clases es para repasar la teoría del delito y no tanto para resolver el caso o el supuesto de hecho concreto. Y por tanto, como se trata de un repaso, nos vamos a dejar 1000 millones de cosas. En este caso, además, mucho más, porque la estafa en sí requeriría un análisis muy complejo, un análisis completo, que requeriría, pues precisamente, lo primero es la comprensión del tipo, de cuáles son sus elementos, etcétera, etcétera, cosa que no vamos a hacer aquí, porque aquí no nos interesa estudiar la estafa, no nos interesa resolver el caso, sino comprender qué es la teoría de la imputación objetiva, y en particular dos cosas. Una, que en realidad no es una teoría que viene a analizar cuestiones de causalidad, sino que es una teoría del injusto, es una teoría de la tipicidad y de cómo hay que analizar la tipicidad, y en segundo lugar que tiene un nombre fatal, porque ni es imputación ni es objetiva. Y lo que vamos a ver en este caso es un poco estas dos cuestiones. Bien, este es el caso que yo voy a leer. María y José, de 18 y 20 años respectivamente, han vivido siempre con su madre y con apenas contacto con el exterior hasta que ésta murió. Una vez muerta su madre, con apenas contactos, que no iban al colegio ni nada, es decir, vivían con ellas, una sobreprotección, etcétera, etcétera. Una vez muerta su madre, intentan conectar con un experto en tarot de la radio, Carlos Jesús. La llamada a Carlos Jesús, que los deja en espera durante todo el programa, asciende a una cantidad de 240 euros, eso es lo que costó o incluso más, lo que costó la llamada. Cuando termina el programa, por cierto, no solo esa llamada, todas las demás que llaman, es decir, se quedan en espera durante mucho tiempo hasta que les atiende Carlos Jesús el Grande. Cuando termina el programa, la ayudante del programa que había hablado con ellos les explica a Carlos Jesús que los hermanos le decían que no habían podido despedirse de su madre, que se encontraban apesadumbrados, algo que ya le habían dicho en antena y tal. Y Carlos Jesús lo que le dice a la chica es que hable con ellos y les cita a ambos en su despacho la semana siguiente. Carlos Jesús tiene un despacho, la vida es así, y entonces la chica les dice: Carlos Jesús se ha quedado muy interesado porque ha notado unas sensaciones a través del teléfono y quiere haceros una visita especial después de que Carlos Jesús hablara con ellos. Lo cierto es que cuando acuden ellos, ambos acuden, y el tarotista, término muy interesante, nada más verlos entrar, les dijo que, eso sí, sabía quiénes eran porque los tenía en la cita, les dijo que podía ver cómo sus almas estaban encadenadas a las de su madre. Es decir, dice eso, les dice: noto que vuestras almas están encadenadas al alma de vuestra madre, con esas palabras. Y no se van, siguen allí. A mí me dicen eso, pero bueno, el caso es que, es decir, ellos siguen allí y se quedan escuchando a Carlos Jesús. ¿Vale? Les añade que debían contactar con ella desde el más allá para decirle el último adiós, o de lo contrario, esas cadenas les producirían a ellos al final la misma enfermedad, porque estaban podridas por la enfermedad, y que les producirían la misma enfermedad y tendrían enfermedades graves. Por cierto, este caso está basado en supuestos reales, y por otra parte, si no, poned la televisión a las 2 de la mañana cualquier día y podréis ver casos de este tipo. No sé, en Inglaterra, en Londres, Oli, que también hay tarotistas, ¿o qué? ¿O vosotros no os dedicáis a eso? No sé, Londres no, pero hay demasiado de estos. Sí, hay en todos los sitios, sí. Bien, el caso es que ambos hermanos, digamos, aceptan ser intervenidos por Carlos Jesús y separar las almas de su madre y este tipo de cosas, y allí mismo el vidente practicó una serie de aspavientos y lo que él denominaba trabajos metafísicos, para luego decir en voz alta, dirigiéndose a la difunta, que podía ir en paz hacia la luz. Una vez terminó ese ritual, le solicitó como honorarios a los hermanos 6.000 euros por cabeza, lo cual pagaron gustosamente, pues tenían muchísima pasta, cosa que, es decir, previamente le habían dicho que le había dejado una gran herencia a su madre, pues eran muy creyentes y quedando satisfechos. Y de hecho, lo cierto es que en los siguientes años no sufrieron ninguna enfermedad grave, un breve resfriado.
pero no sufrieron ninguna enfermedad grave. ¿Es relevante esto? No, pero en todo caso, por si acaso, lo decimos. Bien, ¿se entiende el caso? Bien. Caso del alimento enteral. No es este, evidentemente, es el caso de los primos, pero esto no me ha dado tiempo a corregirlo, parece ser. Vamos a ver en todo caso, como en cualquier caso, las problemáticas relacionadas, el repaso teórico y después resolveremos conforme el esquema el caso. Esto no interesa. La pregunta es, ¿tiene relevancia que los hermanos crean al vidente? Pasadle el micro. ¿Las capacidades cognitivas de los sujetos son relevantes? Sí, son relevantes porque, o sea, depende de la capacidad de las personas para creerse. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí que es relevante. Pero la cuestión es también incluso en qué sentido es relevante. Yo creo que es relevante para luego decir qué tipo de capacidades cognitivas tienen, pero en realidad, sabiendo ya todo lo que ha sido protegidos y que no han visto el exterior, da igual que se lo crean o no. La pregunta es, ¿quién crea el riesgo? Y la pregunta, es decir, ¿el riesgo lo crea él o lo crean ellos? Porque aquí, en términos de imputación objetiva, es decir, está claro, en términos de causalidad, que él les dice algo y ellos le dan el dinero. Pero aquí lo relevante no es eso. Aquí el tipo penal es un tipo un poco más complejo que el que mataría a otro. Aquí el tipo penal, el de la estafa, es el que por medio de engaño que se entiende que es engaño bastante, induzca a error a otro, que le produzca o que le lleve a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio de tercero. La pregunta aquí es si hay engaño que le lleva a error. Todos diríamos en principio desde una perspectiva, si lo vemos de nuevo en una perspectiva naturalística, que sí, hay un engaño porque él quiere engañar que le lleva a error. Pero la pregunta es, ¿un engaño bastante? ¿O son ellos los que crean el riesgo del engaño? ¿Es realmente un riesgo jurídicamente desaprobado? Porque pregunta, si es un riesgo jurídicamente desaprobado decir que voy a quitarte las cadenas del yugo de tu madre y tal, habría que encerrar a todos los que están en los tarots de por la noche. También es cierto que no sabemos si existen esas cadenas y esos yugos. Claro, científicamente, de nuevo, la causalidad, eso no se puede demostrar. Y sin embargo, socialmente decimos que no. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, ¿os acordáis del caso del sobrino? El sobrino que tiene la idea de que se levanta por la noche y dice, uy, Germanwings, o uy, la compañía está en viaje a Nueva York, y le regala a su tío un viaje a Nueva York esperando cobrar la herencia de su tío porque es el único, tal, y en efecto tiene un accidente el vuelo, realiza una conducta sin la cual no se hubiera producido el resultado, sí, claro, en términos de causalidad. ¿Pero realiza un riesgo jurídicamente desaprobado, sí o no? No. ¿Es igual esto? No. Y sin embargo, si yo pongo un anuncio en el periódico en el que digo, tarot, adivino tu futuro, por cierto, abrid periódicos, adivino tu futuro, ¿eso es lo mismo que lo del sobrino, sí o no? Yo diría que sí. Porque, por cierto, el futuro no se adivina, o por lo menos socialmente no atribuimos eso. Y entonces, ¿se entiende lo que estoy planteando, sí o no? La pregunta, en este caso, son preguntas de imputación objetiva, y por eso va a ser más breve porque ya hemos visto algo. Pero la pregunta, ¿cuál es? ¿La conducta crea un riesgo ex ante? ¿El riesgo ex ante se materializa efectivamente en el riesgo ex post? Y también, si está dentro del fin de protección de la norma, habría otra cuestión. ¿Hay dolo? Hombre, yo creo que aquí el dolo es quizá lo más fácil, lo más sencillo. Por tanto, la cuestión esencial en este caso es una cuestión de imputación objetiva. Lo que pasa es que, siendo lo más sencillo, lo del dolo, la pregunta es, ¿podemos tratar este tema sin ver
el dolo del sujeto? Vamos a verlo. La teoría de la imputación objetiva. Bueno, ya sabemos lo que es, y para los que no lo sepáis, pues podéis miraros las clases en TDV Fax en imputación objetiva, en por qué es objetiva la imputación objetiva, y también el caso anterior del alimento enteral, donde analizamos con más profundidad. En todo caso, lo cierto es que es una nueva forma de pensar en términos de riesgo, en términos de si el sujeto ha realizado aquello que precisamente quiere evitar. Lo que se quiere evitar en el caso de la estafa es que una persona que quiere estafar a otra sea estafada, que se pone a sí mismo en riesgo sea estafada. ¿Os acordáis del timo de la estampita? El timo de la estampita en las sentencias del Tribunal Supremo son absueltos. ¿Por qué? Porque si yo quiero estafar a otro y con eso me pongo yo a mí mismo en peligro y acepto no mirar los billetes que me dan y me estafan, pues oye, el que me he puesto en peligro soy yo. Los duros a 4 pesetas no existen. Si yo a mí mismo, es decir, sé que el crecepelo, es decir, no sirve para crecer el pelo, es decir, directamente es engañoso decir crecepelo, crece inmediatamente en 5 segundos el pelo. ¿Es engañoso? Es mentira, pero ¿es engañoso? ¿Tiene capacidad para engañar a la gente eso? ¿Realmente la tiene? Es decir, ¿tiene capacidad para engañar a la gente? El que yo diga, en 5 segundos te sale una mata de pelo donde tú pongas la gota. Pones la gota aquí y ¡pum!, mata de pelo. ¿Depende de qué? Pasadle el micrófono. ¿Depende de qué? De las capacidades cognitivas de las personas. Sí. ¿Es importante entonces saber las capacidades cognitivas de las personas? Sí. Sí. Bien. Bueno, en todo caso. Y esto pasamos también y vamos a ir directamente. ¿Qué tiene que haber para que haya imputación objetiva? Creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Vale? Es una exigencia de tipicidad, que por tanto también se da en delitos no solo de resultado, valoración normativa sobre la capacidad de conducta de realizar justo aquello que se quiere evitar. Si no se da el posterior, pero ya se da habrá tentativa, y se debe realizar a partir de la conducta implicada ya imputada con conocimiento y con control. Casos en los que no hay disminución del riesgo, riesgo nimio, riesgo adecuado. Pregunta. ¿En alguno de los supuestos del caso, en el caso estamos en alguno de estos supuestos? La conducta de decir que voy a sanarte si me pagas un dinero, porque aquí ¿cuántas conductas hay, por cierto? ¿Hay una o hay 2? ¿O hay 3? ¿O hay 4? Hay muchas. ¿Pero cuántas interesantes hay? ¿Cuántas hay? 2. ¿Cuáles son? La de los hermanos y la del tarotista. No. No. A ver, ¿cuántas conductas hay por parte del tarotista? La de cuando los cita. Esa es la segunda. ¿Y la primera? Los 240 euros por teléfono que les cobra para decirles que veo mucha por lo que me dices, noto en tu voz, y dice un montón de gilipolleces, ¿sí o no? Bien. Esa sería la de antes de darse cuenta que puede abusar de ellos. Interesante. Interesante. Pásale el micrófono. Creo que el tarotista tiene 2 comportamientos diferentes en cuanto a que en la llamada y lo que le puede decir a los hermanos los trata como a todo el mundo, pero cuando ya los cita, trata con ellos, se da cuenta que podría llevar a cabo un abuso en el precio o en el trabajo metafísico que realiza, ahí creo que coge otra dinámica. En términos de esto, en términos ahora de esto, eso es muy interesante, pero en términos de esto, ¿puede considerarse un riesgo nimio el de decir por internet que puedo mejorar tu vida porque adivino el futuro? Yo creo que sí. Es decir, en última instancia, la conducta causa un riesgo, pero insuficiente para el daño. Decir lo del crecepelo o decir que voy a tal, es decir, es un riesgo insuficiente. Lo que es el riesgo suficiente en el caso es que tú te creas semejante patraña. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Por tanto, puede ser que no haya la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Lo que pasa es que esto se relaciona también con esto. Es posible que el riesgo sea nimio o sea un poco superior, pero a lo mejor es tu propia incapacidad o tu propia locura o lo que tú creas lo que hace que cree el riesgo. Efectivamente, en este caso la intervención de la víctima, la que cree efectivamente el riesgo. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Bien, la teoría del delito es, como ya hemos dicho muchas veces, un esquema donde nosotros tenemos que empezar a pensar de una determinada forma y conforme a un determinado orden. La visión digamos, global o más generalizada del delito, o la estructura del delito que distingue entre tipicidad y culpabilidad no está en discusión. Está más en discusión el qué, el lugar de las cosas. Y ahora parece que menos, porque parece que está claro que la forma de pensar tiene que ser esta. Primero, si hay hecho, acción, como no acción, fuerza irresistible de movimientos, reflejos, ya lo hemos dicho. Siguiente, tipicidad, pero atención, primero miramos la parte objetiva y después miramos la parte subjetiva. Primero analizamos si hay imputación objetiva y después analizamos si hay dolo o imprudencia. Por tanto, si el sujeto tiene conocimiento del hecho ex ante peligroso o si hay falta de diligencia, lo miramos después de analizar si la conducta es potencialmente apta para producir el resultado, creando un riesgo desaprobado ex ante. Pregunta, ¿eso es posible? Respuesta, no. No, esto está mal. Está mal ordenado, absolutamente mal ordenado. Podemos inventarnos, como han hecho algunos, pues por ejemplo el tema de los conocimientos especiales, que es lo que dicen que es la solución aquí. Pero eso está mal planteado. ¿Por qué está mal planteado? ¿Cuándo se puede decir que causa una acción un resultado típico? ¿Es objetiva realmente la imputación objetiva? ¿Se puede valorar una conducta sin tener en cuenta el conocimiento que tenía el sujeto? Si Carlos Jesús sabe o no sabe la herencia de estos tíos, si Carlos Jesús sabe o no sabe la capacidad cognitiva que tienen estos sujetos para valorar el engaño que él va a hacer, si Carlos Jesús sabe o no sabe eso, ¿es relevante a la hora de valorar si él realiza un engaño bastante? Obviamente. La pregunta es, por tanto, es decir, ¿qué tiene de bueno la imputación objetiva? Muchas cosas, pero, es decir, el principal inconveniente que tiene es el nombre, porque parece que es imputación y parece que sea o que se puede hacer sin atender a los conocimientos del sujeto. Sin embargo, ¿es imputación? Ya hemos visto aquí, la doctrina de la imputación, que imputar es atribuir a alguien algo. Con conocimiento y con control imputamos ordinariamente a aquellos que se realiza. Esto es mío porque yo... Eso es imputar. ¿La imputación objetiva es imputación? La imputación objetiva no es imputación. Es decir si esa conducta que yo he hecho, que ya está imputada, es justo la que yo quiero evitar. ¿Eso qué es? Valoración. Es escuchar. Imputar que me estás escuchando, es decir, tú me estás escuchando porque me estás mirando y atiendes cuando yo te digo. Pero decir que eso es escuchar, darle significado social a que esto es ensuciar, a que esto es matar o a que esto es engañar, dar significado social a algo es una valoración, es comparar el hecho imputado con una regla de conducta, con la descripción normativa que me digas, no engañes a aquel para inducirle a error. Eso es la valoración. Por tanto, la imputación objetiva lo primero que no es imputación, es atribución de sentido social, pero no es atribución de un hecho a alguien, es atribución de sentido, es valoración del hecho conforme a una regla de conducta. Y lo siguiente, ¿es objetiva? Hombre, es objetiva en el sentido de que es general. Una pregunta, ¿lo relevante es que Carlos Jesús piense que está engañando? Imaginemos que Carlos Jesús piensa que efectivamente él, es decir, está sacando dinero, pero él tiene un poder. ¿Vale? Él tiene un poder, es decir, él efectivamente cree que tiene un poder, porque a veces le ha pasado que después le van y le dicen, oye, me siento mejor después de hablar contigo. Y él es poderoso, él sabe que tiene, además de pequeño, es decir, los perros se acercaban a él. Entonces él sabe que tiene un poder. Joder, los perros que se acerquen a ti de la forma que se acercan a Carlos Jesús no es normal. Entonces, es decir, ¿entendéis? Él tiene un poder, él lo cree. Pregunta, ¿la valoración del hecho es la valoración conforme a lo que uno cree? No, es objetiva. ¿En qué sentido? En que no es lo que yo piense.
En ese sentido significa que la imputación objetiva es imputación objetiva, pero no en el sentido de que es relevante saber lo que sabe Carlos Jesús. Se puede realizar la valoración que se llama imputación objetiva sin atender al conocimiento concreto que tiene Carlos Jesús y cualquiera del sujeto, porque ¿quién va a realizar o no la infracción de la norma? El sujeto. ¿El tercero? ¿El espectador universal? ¿El tal? No, el sujeto. Por tanto, en realidad, no sé qué hacemos aquí, pero tengo esto puesto aquí, tipicidad objetiva, imputación objetiva. La pregunta es, ¿se valora objetivamente el riesgo sin atender a los conocimientos del sujeto? En realidad, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, la valoración de si la conducta supone la realización de un riesgo jurídicamente desaprobado, solo se puede realizar si se tiene en cuenta que los conocimientos efectivos del sujeto. Para saber si hay engaño, hay que saber si este sujeto realmente sabe que estas personas tienen un umbral de engaño tan bajo que haciendo lo que él hace sí puede efectivamente engañarlas. Y no es cosa de ellas, es cosa de ellas, por supuesto, pero ellas son así y tú les buscas efectivamente crear en este caso la situación que a ellas les va a engañar. ¿Se entiende? Por tanto, si lo vemos de otra forma, de nuevo, y si lo pensamos de una forma más ordenada y más sencilla, probablemente lo comprendamos mejor. Primero lo que hacemos es atribuimos un hecho a un agente. ¿Qué hecho? El que después nos va a interesar valorar, esa es la trampa, pero no es trampa, eso es el ir y venir de la mente. Me voy a cada hecho y veo si ese hecho va a ser después valorado como relevante o no. ¿Hay conocimiento y control en el hecho de que Carlos Jesús sabe que está diciendo patrañas y está diciendo patrañas por la radio en la primera hora? Sí, conocimiento y control ¿de qué? De que la gente necesita hablar y de que no es problema de cada gente el si se creen o no se creen lo que les dice. Bien, ¿es estafa en ese caso? En mi opinión particular no, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo tampoco. Si alguien se pasa 200 minutos esperando por teléfono a que le conteste a alguien para decirle si va a encontrar pareja o no, es decir, oye, eso es riesgo de la persona que lo hace. ¿Vale? Ese hecho no se puede valorar como, ¿vale? Aunque ese hecho se realiza con conocimiento y control. ¿Qué otro hecho realiza él con conocimiento y control? Citar a alguien que, ¿qué? Con quien ha hablado y que le han dicho que tienen un montón de pasta, que ha visto que tienen un nivel cultural bajísimo, que ha visto que es muy fácil sacarles dinero y que ha visto que sacárselo ahí en antena no. ¿Y que qué? Pues que se lo va a sacar y va a hacer lo posible para, ¿qué? Para engañarles. Ese hecho lo realiza con conocimiento y control. Y es ese hecho, con ese conocimiento y con ese control, ese hecho en concreto, el que después comparamos con la norma prohibitiva o con la norma prescriptiva. ¿Se entiende esto? Por tanto, ¿es objetiva la imputación objetiva? No. La imputación objetiva ni es imputación ni es objetiva. La imputación objetiva en realidad es la valoración de un hecho previamente imputado con conocimiento o con control al sujeto en el caso de que sea doloso y como imputación extraordinaria en el caso de que sea imprudente. Por tanto, resolviendo el caso, bueno, ¿cómo tendríamos? ¿Alguien quiere resolver este caso? Este sí que es más breve. ¿Alguien quiere resolver? Si no lo digo yo, no lo vais a... Venga, Pascual, resuelve. ¿Cómo resolverías el caso? Siguiendo el esquema, a ver. Pues el resumen que haría el caso sería que nos encontramos ante un señor que trabaja en la radio, que él se dedica... Ya estás yendo demasiado. ¿Sabes? Hay que ir al elemento, a los elementos esenciales, ¿vale? ¿Vale? No estás yendo demasiado, solo has dicho un señor que trabaja en la radio, pero lo que quiero decir es que no repitamos el hecho, ¿vale? Por ejemplo, de la radio o del tal, vayamos directamente a lo esencial. Un tarotista y hay dos momentos distintos. ¿Cuáles son? Hay dos momentos distintos, ya habría que decirlo. ¿Cuáles son? Cuando les hace esperar hasta que coge la llamada. Como hace con todos, usualmente. Cuando habla con ellos y les cita para... Y les cita y les, ¿qué? Y luego les engaña para que crean que les ha librado de unas cadenas con su madre.
Yo en el resumen de hechos ya no utilizaría la palabra engaño, que es una palabra de tipicidad y que por tanto, es decir, diría y les lleva a que le paguen, les dice que tal, pero vamos, en todo caso eso es lo de menos, ¿vale? Bien, ¿qué más? Segundo, identificación de los sujetos, en este caso está claro. Sí. Él, porque ellos, en este caso sería intervención de la víctima, en todo caso, si consideramos que es por ahí. Pero vamos, resolución del caso, ¿hay acción? Sí. Y, o sea, la acción... ¿Explicarías en qué casos no hay acción? Eh, Movimientos, reflejos, ¿explicarías todo eso? ¿Habría que desarrollar eso, sí o no? no, No. ¿Es lo que plantea este caso? no. No. ¿Qué plantea este caso? La acción de estafar. No. ¿Qué plantea este caso? ¿Qué cuestiones teóricas plantea este caso? Imputación objetiva y dolo. Y cuestión de orden en la teoría del delito. ¿Vale? Entonces, ¿en qué entraría? En imputación objetiva y en dolo. Y en si se puede valorar, y diría, la tipicidad no se puede valorar sin tener en cuenta, por tanto, primero habría que imputar el hecho, bla, bla, bla. ¿Entendéis? ¿Vale? Bueno, y lo dejamos aquí, no hace falta más. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta con respecto a este caso? ¿Vale? Indicar cómo se va a realizar el análisis, pam, 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 etcétera. Pues si no hay más preguntas, hemos terminado y seguimos con más casos después. Gracias.